Impuesto a la riqueza podría imputarse contra reservas patrimoniales sin afectar las utilidades del ejercicio. En nuestro especial de reforma tributaria encuentra un completo análisis artículo por artículo. ¿Contra qué se podrá imputar el impuesto a la riqueza? Veamos qué nos dice la norma. Artículo 10. Los contribuyentes del impuesto a la riqueza podrán imputar este impuesto contra reservas patrimoniales sin afectar las utilidades del ejercicio, tanto en los balances separados o individuales, así como en los consolidados. Y para analizar este tema está con nosotros el doctor Camilo Ochoa. Doctor Camilo, bienvenido a Fórum. Daniel, muchas gracias. Tenemos en ese artículo 10 entonces una propuesta que hace el Congreso y el Gobierno Nacional acerca de la imputación del impuesto a la riqueza. Recuerdo que hace unos años teníamos una figura similar cuando hablábamos del impuesto al patrimonio, ¿no? Recuerdo oficios de supersociedades que decían que habían más de 8 posibilidades para registrar el entonces llamado impuesto al patrimonio. Ahora viene este impuesto a la riqueza y el artículo 10, incluido en la reforma tributaria, nos dice que los contribuyentes podrán, lo deja como una posibilidad, registrar este impuesto no contra las utilidades del ejercicio, sino contra las ganancias retenidas. Y esto tiene que ver con un único asunto, Daniel, y es el tema de la adopción de normas internacionales de información financiera en Colombia, un proceso que viene surtiéndose desde la Ley 1314 de 2009 hasta la actualidad y en el cual muchas compañías ya han avanzado. Inevitablemente, bajo normas internacionales de información financiera, bajo NIF, el impuesto a la riqueza debe considerarse como un gasto del periodo 2015. Como está configurado el impuesto, el 1 de enero de 2015 usted conoce los valores que va a tener que desembolsar en el año 2015, 2016, 2017 y 2018. Y si usted conoce los montos y conoce las fechas en las cuales va a tener que pagar ese tributo, pues necesariamente para NIF o en el marco de las normas internacionales de información financiera, esto es un pasivo contra un gasto. Entonces yo creo que lo que el Gobierno Nacional está intentando hacer es darle un salvavidas a las empresas, diría yo en mala hora, un salvavidas para que ese impuesto a la riqueza, que a mi juicio personal, aunque ustedes son los que saben más de impuestos, quedó con una configuración bastante extraña, para registrarlo y que las empresas no se vean tan afectadas, les está botando un salvavidas para que no lo reconozcan en las utilidades del periodo, sino que lo reconozcan en las utilidades retenidas. En este caso menciona las reservas, pero a mí me surgen muchas dudas. Por ejemplo, ¿será las reservas, es decir, reservas legales, reservas ocasionales o reservas estatutarias? ¿O se podrá tocar cualquier otra cuenta patrimonial, incluyendo, por ejemplo, el efecto de la conversión por primera vez a NIF? ¿Qué quiere decir ese artículo cuando menciona la palabra reservas? Es algo que lo deja muy en el aire. Si lo leemos exegéticamente, tal vez será entonces reservas legales, reservas ocasionales o reservas estatutarias. Y entonces mi pregunta será, ¿y entonces una compañía que no tenga reservas? Porque hay compañías que no tienen reservas, ¿sí? Todos conocemos casos de algunas empresas como tal. Hay muchas dudas al respecto, hay muchas situaciones alrededor de este tema, pero indefectiblemente lo que intentó hacer el Gobierno Nacional es arrojar un salvavidas a las empresas para que no tengan que llevar esto al gasto. Pero ojo, una cosa muy importante, Daniel, que no se nos puede perder de vista con el tema de NIF. Si usted decide como empresa llevar este impuesto a la riqueza contra las ganancias retenidas, reservas, utilidades, revalorización, contra el patrimonio en términos generales, si usted decide llevar este impuesto a la riqueza contra el patrimonio, no estaría cumpliendo con NIF. No estaría cumpliendo con NIF. Es decir, las empresas van a tener que escoger entre cumplir con el marco de las normas internacionales de información financiera o llevar este impuesto a la riqueza al patrimonio y quedarse por fuera del cumplimiento de NIF para no afectar sus resultados. ¿Qué dirán, por ejemplo, me pregunto, doctor García, los revisores fiscales al respecto de este asunto? ¿Cómo podría manejarse un tema de estos? Doctor Camilo, vea, usted ha tocado un tema álgido. Resulta que aquí en Colombia tenemos la costumbre de aplicar las cosas de acuerdo a la necesidad. Entonces,
Vamos a poner un caso esencial. Una empresa decide que va a llevar eso a reservas, como dice la norma. Está amparado en la norma. ¿Pero cuál norma? En la norma nacional, no en la internacional. Y en una norma fiscal. Y una norma fiscal que no tendría nada que ver y que habíamos hecho una promesa desde la ley 1314 de que la norma fiscal no iba a provocar una intromisión en la norma contable. Bueno, pero dejémoslo de ese tamaño y vamos al meollo del asunto. Digamos que la empresa decidió. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Al patrimonio. Eso. Yo como revisor fiscal de esa empresa, ¿qué tengo que decir? Se cumplen las normas internacionales, excepto, ese excepto me está diciendo que no estoy cumpliendo la norma. Porque es que en la norma internacional no hay aguas tibias. O usted me lo dice porque usted es especialista en eso. O usted está aplicando la norma totalmente y hace una declaración clara y sin tapujos, abierta y concisa de que se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Ese es el primer problema. Entonces yo como revisor fiscal tendría que decirle, señores accionistas, no se está cumpliendo la norma internacional, como primera medida. Como segunda medida, otra situación que tenemos los contadores en Colombia es que, como dijo la superintendencia, como dijo la norma internacional, yo cojo sin pasar por la asamblea y bajo de la reserva el impuesto al patrimonio. ¿Quién le dijo a los contadores que ellos podían tocar el patrimonio? Pues señor, van a tener que reunir la asamblea para que la asamblea apruebe tocar una reserva. Así Entonces, es. vamos a tener varias cosas. La primera, nuestro balance, nuestro dictamen va a ser con salvedades. ¿Cuál es la salvedad? Un excepto por Un cumplimiento. excepto porque no se está cumpliendo la norma internacional. 2, tendríamos que ir a la asamblea de accionistas y decirle, señores, ¿ustedes quieren llevar eso a reservas? ¿Sí? Entonces reúnen pues el quórum y diga que sí. Y el tercer efecto, señores, es que mire, ¿cómo le va a decir usted a sus acreedores? No, yo me gané 300 millones cuando tiene un impuesto al patrimonio de 350. Yo me gané 300 millones, pero mi patrimonio bajó en 50 millones. ¿Quién le cabe eso en la cabeza? Tal cual. Sí, entonces mire, después viene a que un inversionista internacional, ¿y cómo le explicamos eso? Entonces, a mí me entristece mucho que en nuestro país, habiendo tantos profesionales tan buenos, para tomar una decisión sobre esta situación, no se llame a los profesionales para oírlos. Señores, ¿cuál es la solución? Simple, lo que yo voy a hacer como revisor fiscal, vamos a llevar eso al estado de resultados. ¿Para qué? Para darle cumplimiento a la norma internacional. Porque la norma dice podrá. ¿Sí? Sí, la así norma es. no El artículo 10 dice podrá. tiene. ¿Sí me entiende? Entonces nos vamos a sentar con nuestros accionistas, le vamos a explicar. Yo soy uno que ya empecé a hablar con ellos, les dije, señores, no les veo bonito, es que no les va a ver bonito de ninguna manera. Les pongo el mismo ejemplo que puse. Usted se ganó 300 millones, pero su impuesto al patrimonio de los próximos 5 años son 350. ¿Cuánto ganó? Perdió 50. Dígalo ahí de una vez. Dígalo de una vez y está cumpliendo la norma internacional. Uno me dijo, no, es que yo solamente voy a colocar el del año 2005 y el de los otros sí los dejo para después. Les digo, entonces, usted está mostrando muy bien el de este año, pero no está cumpliendo la norma internacional. Tal cual. ¿Sí? Entonces, señores, ¿cuál es la salida? Porque la cuestión es de salida. Señores, vamos a registrar, si estamos en norma internacional, vamos a registrar las cosas como la norma internacional nos lo está pidiendo. Y vamos a convencer a nuestros accionistas de que eso es así. En sentido contrario, si eso no se puede hacer así, porque nosotros como revisor fiscal lo mandamos, solo a la asamblea, señores, qué pena, de una vez decirles, eso vaya una salvedad que dice así. ¿Ya? Entonces yo creo, doctor Camilo, que ese es una de las formas como nosotros, como revisores fiscales, debemos actuar. Muy bien. Esto es, vamos a tener que escoger, en definitiva, Daniel, para contestar la pregunta que hacíamos al principio, vamos a tener que escoger entre cumplir con NIF o
salirnos del marco de NIF y llevar esto al impuesto al patrimonio, considerando entonces que el auditor o revisor fiscal va a imponer una salvedad y con un agravante particular, que el doctor García lo comentaba entre líneas. Yo me voy a permitir leer el párrafo 3 de IFRS 1, es decir, de la norma internacional de información financiera 1, que es la norma que regula la adopción por primera vez en los países que están adoptando recientemente NIF. El párrafo 3 de IFRS 1 dice lo siguiente: los primeros estados financieros conforme a las NIF son los primeros estados financieros anuales en los cuales la entidad adopta las NIF mediante una declaración explícita y sin reservas. Es decir, en pocas palabras, si la norma colombiana va a decir que se aplica todo NIF, excepto este parrafito a conveniencia para no afectar este tema y para dejarnos por fuera de un posible descalabro a nivel de resultados contables, no estaríamos haciendo una declaración explícita y sin reservas, que es lo que pide la norma. En pocas palabras, no estamos cumpliendo con NIF. Yo quiero agregar algo en la discusión que ustedes vienen adelantando en este punto, y es, si ustedes recuerdan, en el proyecto de ley, cuando estaba el Congreso, el ministro de Hacienda presentando el proyecto de ley y se hacía alusión a este punto, el mismo ministro lo decía, el ministro Cárdenas, es que tenemos por allá una situación con las normas internacionales, entonces tenemos una dificultad para los empresarios en cuanto a que se les haría muy pesada la carga de reconocer el impuesto con base en NIF, que sería por todos los periodos, y ellos lo sabían. El gobierno lo sabía, y no sé si ustedes recordarán, en el anterior proyecto de ley que se discutió en primera instancia, se traían unas fórmulas algebraicas por allá para tratar de identificar una base diferente por cada año. Ya lo que quedó en la reforma finalmente fue una aproximación a una base gravable establecida para el 1 de enero de cada año, pero indudablemente que allí lo que se estaba buscando era salir del contexto de NIF y tratar de hacer lo que finalmente hicieron. Esto que nos dicen de mover las reservas, además de una defecio total, como lo plantea el doctor Javier, pues queda también en entredicho la misma credibilidad del Congreso con la misma ley, porque es que el artículo 4 de la ley 1314 del 2009 ya advertía la independencia de las normas contables frente a las tributarias, y lo que hemos visto, y es una clara señal lo que quedó en la reforma tributaria, es que efectivamente no se está respetando esa autonomía, esa independencia. Entonces vuelve y juega el contribuyente, en este caso con el acompañamiento del contador, no le queda otra opción que seguir el camino de la imputación del impuesto como lo proponen allí, porque no es imposición, pero muchos empresarios ya van a decir, no señor, no me toque los resultados del ejercicio. Ya que el doctor Wilmar precisamente hace referencia al artículo 4 de la ley 1314 de 2009, es importante que nos remitamos a la norma, la cual nos indica lo siguiente respecto a la independencia y autonomía de las normas tributarias frente a la contabilidad y de información financiera. Nos dice lo siguiente: las normas expedidas en desarrollo de esta ley únicamente tendrán efecto impositivo cuando las leyes tributarias remitan expresamente a ellas o cuando éstas no regulen la materia. A su vez, las disposiciones tributarias únicamente producen efectos fiscales. Las declaraciones tributarias y sus soportes deberán ser preparados según lo determina la legislación fiscal. Únicamente para fines fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre las normas contables y de información financiera y las de carácter tributario, prevalecerán estas últimas. En su contabilidad y en sus estados financieros, los entes económicos harán los reconocimientos, las revelaciones y conciliaciones previstas en las normas de contabilidad y de información financiera. Hay una clara contradicción entonces, ¿no? Claro. Este artículo de la ley 1314 de 2009 contradice completamente lo que está incluyéndose en la reforma tributaria. El artículo dice claramente que las disposiciones tributarias no interferirán con las normas contables y financieras. Entonces, ¿cómo es posible que ahora en el artículo 10 de la reforma se diga de forma tan expresa que usted va a poder contabilizar el impuesto a la riqueza contra las reservas incluidas en el patrimonio y no tocar los resultados del ejercicio? Aquí hay una clara contradicción entre dos normas. Mi pregunta alrededor del tema, y solamente para dejar una pregunta abierta, es
¿cuál prevalece entonces? ¿A qué ley tengo que atender yo? ¿Dónde me voy como contribuyente? ¿Dónde me voy como contador o como profesional? Si tengo una ley que me está diciendo que actúe de una forma y tengo otra ley igualmente aprobada por el Congreso de la República que me está diciendo haga una cosa completamente distinta, o usted podrá hacer una cosa totalmente diferente a lo que dicta la regulación contable y las normas internacionales. ¿Dónde paramos entonces a los profesionales? ¿Qué les decimos ahora o cómo actúa uno como profesional? Lo que sí es cierto es que si usted quiere en su compañía, con los accionistas y con todas las personas que están trabajando allí, dar cumplimiento estricto a las normas internacionales de información financiera, usted no debe hacer uso de esa posibilidad que está abriendo el artículo 10, porque estaría incumpliendo claramente con NIF. Y entonces su compañía no estará presentando unos estados financieros bajo las normas internacionales de información financiera, lo que es un retroceso a nivel de competitividad y de todo el camino que se ha ganado y desarrollado en estos últimos años. Imagínense, señores, compañías que llevan 3 y 4 años en un proceso de adopción de normas internacionales de información financiera, claro, que han sacrificado recursos importantes, que han sacrificado no solamente dinero, sino también las horas intensas de trabajo de su personal para poder lograr llegar a NIF, y que ahora simplemente con este asunto el revisor fiscal o el auditor tenga que, de forma desafortunada, decirles: señores, ustedes no están en NIF, ustedes no están en NIF. Entonces, ahí es donde tenemos que sopesar, tratar de convencer a los accionistas, como decía el doctor García, que tal vez la mejor idea es llevar este impuesto a la riqueza directamente a los resultados sin afectar las reservas o las ganancias retenidas como propone la norma. ¿Y cuántos revisores fiscales por un tema más estomacal que otro asunto guardarán silencio, debiendo actuar y debiendo decir, y no dirán nada al respecto en sus dictámenes? Lo que ocurre es que ahí viene un problema muy grande. Yo doy un dictamen sin salvedad y la empresa se tastasea, a mí, como mínimo, me toca ir para la Junta de Entrada a resolver el problema. Como mínimo. Cuando no, es que me hagan responder por alguna creencia. ¿Por qué? Porque es que usted no puede engañar al contribuyente. Al contribuyente no, al usuario de la información. Hay que tener claro que nosotros los revisores fiscales estamos en un paradigma muy grande en este momento. Lo primero, por esas normas que, como dice el doctor Camilo, ¿en qué mundo quedamos? Y dos, porque a estas alturas del paseo la gente no piensa sino en NIF y no está pensando en normas de aseguramiento de la información, ¿sí? Entonces, solamente los especialistas, digamos, como el doctor Camilo y otros que hay, saben que la cuestión no se puede manejar, que yo no puedo manejar NIF con las mismas políticas de control, ¿sí?, con que estoy manejando en este momento. Así la norma diga que el revisor fiscal va a seguir actuando lo mismo. Sí, yo voy a seguir actuando lo mismo como revisor fiscal, pero las herramientas tienen que ser otras, ¿sí? No es lo mismo yo pintar un edificio con esta escalera de 3 peldaños a decir que con esa misma escalera voy a pintar el edificio por tener. Pues, es más o menos eso. Esto es un llamado a que la gente entienda de que nosotros estamos en un nuevo panorama de registro contable y de que ese registro contable se tiene que respetar y que el Estado no lo está respetando. Y segundo, de que ese nuevo panorama contable me genera un nuevo panorama de control, ¿sí? Y que ojalá la gente se pellizque y diga, voy a estudiar normas de aseguramiento de la información. Absolutamente. Doctor Camilo, quedaría entonces una última pregunta por hacer. ¿Cuál es precisamente la apreciación técnica del Consejo Técnico de la Contaduría Pública sobre la posibilidad de excluir en la aplicación de los marcos técnicos la forma en que se debe calcular el pasivo correspondiente al impuesto a la riqueza? Mira, Daniel, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública fue consultado por el Ministerio, ¿no? Solo por si acaso, la consulta no proviene de un particular, ¿no? de un ciudadano de a pie, sino que proviene directamente del Ministerio. Y el Consejo Técnico emite el 5 de diciembre de 2014 el concepto 722. El concepto tiene alrededor de 3 páginas y durante las 3 páginas el Consejo Técnico explica y advierte que bajo NIF el impuesto a la riqueza es pasivo y es gasto.
Lo deja supremamente claro el 1 de enero de 2015. Es decir, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública dice, señores, el impuesto a la riqueza bajo NIF debe registrarse pasivo contra gasto, el 1 de enero de 2015. Y en el último párrafo del concepto dice, sin embargo, atendiendo el requerimiento del ministerio y pensando en que esto va a ser un fuerte efecto y un fuerte impacto para las empresas, nosotros consideramos viable la premisa de que se registre contra las utilidades retenidas. ¿Sí? Se gasta 3 páginas explicando que sí es pasivo y sí es gasto. Y al final incluye un párrafo diciendo, aceptamos la premisa de que no se registre contra el PIG, sino contra las utilidades retenidas, en procura de no perjudicar a los empresarios. Pero yo pienso, y lo digo sin ánimo de ofender, que lo que quedó un poco desconfigurado fue la caracterización del impuesto, no la norma internacional. La norma internacional está absolutamente clara y dice cuándo y cómo se debe reconocer un pasivo. Lo que pasa es que al tratar de enmarañar un poco el impuesto, pues dejan una base no muy sólida sobre la que se genera una contradicción entre lo fiscal y lo contable. Pero el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, digamos, apoya, por ese último párrafo que contiene el concepto 722, apoya la solución que se propone, que es poder, también lo deja abierto como una posibilidad, registrar el impuesto a la riqueza no como gasto en el PIG, sino contra el patrimonio el 1 de enero de 2015. Insisto, me parece ambigua la palabra reservas. ¿Contra qué exactamente, contra qué cuenta patrimonial vamos a llevar ese impuesto a la riqueza? Sería la primera pregunta que hay que hacer. Y después considerar, insisto, y perdónenme que sea tan insistente, que si usted lo lleva al patrimonio no está cumpliendo con NIF. Eso tiene que quedar absolutamente claro y los auditores lo tendrán que decir, las entidades de control lo tendrán que decir y las compañías tendrán que sopesar sus necesidades y decir esto es NIF o no es NIF, perdiendo ya tal vez un camino recorrido hasta este momento. El mismo gobierno se contradice porque pues, es el mismo gobierno el que a través del Consejo Técnico da la solución en contra de NIF, pero para darle tranquilidad al mismo gobierno en la misma norma que él propuso, que quedó finalmente aprobada en ley por parte del Congreso. Entonces no es de extrañar esas posiciones ambiguas del gobierno, en la medida en que lo que busca es la bendición, digámoslo así, de los entes de control, en este caso el Consejo Técnico, que de otra forma, pues la verdad es esa, es parte del gobierno. Entonces no es de extrañar que el mismo gobierno se acomode y se arrope con sus propios conceptos cuando claramente se ve que hay una contradicción entre lo que pretende el gobierno de la convergencia hacia NIF y por otro lado el impacto que esto pueda tener en materia fiscal, como en el caso del impuesto a la riqueza. Bueno, pero hay una cosa que es muy lamentable y es, yo siempre he pensado que la ciencia tiene que ser neutral, independiente de que el Consejo Técnico sea un ente del Estado. Debió haber fallado en derecho. Esta es la norma. ¿Sí me entiende? Así es. Esta es la norma. Que me echaron de allá, que yo no sé qué pongo. Pero hombre, uno espera que la sal no se corroa. Sí. Si yo creo en mi consejo técnico, yo voy a oír, usted me pidió un concepto, este es. ¿Sí me entiende? Si no, ¿para qué le pidió el concepto? Entonces, mal hacen, como dice el doctor Camilo, en estasiarse, en decir que eso sí, y luego decir, no, pero eso sí se podría hacer así. Entonces, mire, ya oigo muchos colegas diciendo, no, mire. Pero yo quiero decirle a los colegas, mire, eso es el Consejo Técnico ¿de dónde? ¿De Colombia o del mundo? Es que la norma internacional, señores, es otra cosa. ¿Sí me entiende? Es otra cosa. Una cosa es que la norma internacional de todo país, en todo país la va a manejar un ente, debe estar encargado, y otra cosa es que los que hacen las normas están en otra parte, no están aquí en Colombia. Entonces, a mí me da mucha pena tenerle que decir a los revisores fiscales, señores, no se apoyen en eso, es que el Consejo Técnico no es el ente regulador de las normas internacionales. Tal cual. Sí. Es el ente normalizador para Colombia, pero no es el ente regulador. Así es. Y el concepto en ese sentido es de cierta forma simpático, como para cerrar este asunto, y es, explican cómo es en NIF, como les conté durante 3 páginas explicando en NIF se hace así, en NIF se hace así,
Y luego cuando dicen, sin embargo, se puede asumir esta otra posición, no dicen que bajo NIF se puede asumir esa posición, sino que dicen, sin embargo, usted podría asumir esta posición alternativa, pero no dice que está bajo NIF, claramente dejando ahí como su pequeño salvaguarda, indicando, mire, yo tal vez voy a permitir esto, pero eso no está cumpliendo con normas internacionales de información financiera, porque yo no soy regulador en NIF. Eso está absolutamente claro, como lo acaba de mencionar el doctor García. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Colombia no es regulador en NIF, es el ente normalizador de la adopción de NIF en Colombia, que es un asunto muy diferente. Muy bien. A los doctores Camilo Ochoa, Javier García y Wilmar Campo les agradecemos por su participación en este especial de reforma tributaria. Y finalmente les recordamos a nuestros televidentes que si quieren ser los primeros en conocer todo el análisis de la reforma tributaria, deberán ingresar todos los días a www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento. ¿Qué tienen en común un abogado, un contador y un empresario? Mucho en común. Hagamos de ellos uno solo. Sí, así está bien. Tienen en común que a los tres su profesión les exige estar actualizados y para ello deben leer al día 12 decretos nacionales, 6 proyectos de ley, una ley, 9 sentencias de la Corte Constitucional, 8 sentencias del Consejo de Estado, 7 oficios de la DIAN. A esto se le suma la sentencia de la Corte Suprema, del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Electoral, y los oficios, decisiones y actos administrativos de superintendencias, ministerios y entes descentralizados. Para leer esta montaña de información necesitaría 40 horas al día. Con esto, su tiempo de investigación reemplazaría su calidad productiva, lo que significaría... Pero espera, por suerte existe Forum, la mejor herramienta de actualización. Porque sabemos que el éxito profesional depende de lo que conozcamos, Forum es el valor del conocimiento. ¿Y tú? ¿Sabes qué ley se aprobó ayer? Si tuvieras Forum, lo sabrías. Regístrate gratis en www.forum.com.co.